Estos dos mundos se han acercado en estos 2 días, han cruzado ideas, opiniones, una discusión alrededor de un texto, una declaración que es sintomática por lo que ha producido. Horas y horas de discusión, incluso sin acuerdo hasta último momento, hace unos minutos, que va mostrando, digamos, la tensión política que se está viviendo en los tiempos de hoy, el mundo que tenemos hoy. La Unión Europea se ha centrado básicamente en un tema que era su interés fundamental, que es ajeno para nosotros: la guerra de Ucrania. De alguna manera mostrar la construcción de un bloque en el mundo, América Latina y Unión Europea, alrededor de Zelensky y del apoyo de una estrategia política, económica y militar, obviamente. Esa era su prioridad. Al interior de la Unión Europea, indudablemente, hay una derechización que no es artificial, yo creo que tiene que ver con la derechización de sus propias sociedades. Sociedades que tienen mucho que perder en el mundo contemporáneo de hoy. Al contrario de lo que se decía en el siglo XIX, que las revoluciones las hacen quienes no tienen nada que perder, pues hoy la sociedad europea tradicional tiene muchísimo que perder y tiene miedo. Y los miedos generan las extremas derechas. Es el miedo lo que construye, y en eso Colombia sí que ha tenido experiencia, la extrema derecha, el fascismo, el nazismo, si queremos ponerlo en términos del pasado. La entrada de los países exsoviéticos, exsocialistas a la Unión Europea indudablemente ha marcado aún más este ritmo. Esta mañana nos reunimos lo que se llamó el encuentro de socialistas y demócratas en un hotel aquí cerca de este lugar, y Europa solo tenía 6 gobiernos de 27, enmarcados más o menos en esa línea. 6 de 27. Y entonces, con ese bloque era que estábamos hablando nosotros. Nosotros, América Latina, indudablemente tiene fuerzas centrífugas que no han permitido un proyecto de integración real. Ya hay una fuerte interdependencia económica entre México y Estados Unidos real. México hace las veces más o menos de Ucrania, no en términos políticos, sino en términos económicos. Quizás Ucrania quisiera reproducirse como se ha reproducido México. No hay pieza industrial norteamericana, de empresa norteamericana, que no pase por procesos productivos en México. Eso ha dado un éxito relativo en la industrialización mexicana, muy superior a la que ha tenido el resto de América Latina, pero obviamente esa interdependencia construye una realidad que no es propiamente la unidad latinoamericana. Y Brasil, que viene a ser la principal economía latinoamericana, pues mira hacia afuera también. Las posibilidades de unidad de los BRICS, como se llaman ahora, la India, China, Sudáfrica, Rusia. Al final, digamos, hay una discusión de en qué mundo juega América Latina, por dónde juega, hacia dónde va. Hay quienes todavía conservamos la tesis de priorizar la unidad propiamente latinoamericana. No inscribirnos en ningún tipo de bloque externo a nosotros, sino pensar en nuestra propia unidad, integración, etcétera,
Lo cierto es que estos dos mundos se encontraron ayer y hoy y se pusieron en tensión con su propia diversidad política interna. América Latina tiene proyectos de derecha, ha alternado proyectos, eso ha sido un aprendizaje. Países que han podido pasar de la derecha a la izquierda o viceversa. No tiene proyectos consolidados propiamente, quizás el mexicano es el más consolidado de todos por su apoyo popular permanente y sólido durante muchos años. Proyectos acorralados como el venezolano, como todos sabemos. El proyecto chileno, pues, y es un tema a analizar cómo una sociedad puede pasar de dar una victoria electoral y a un proyecto progresista y profundamente progresista y pasar a los pocos meses el mismo electorado a rechazarlo y a votar incluso por todo lo contrario, la restitución de Pinochet en la Constitución. Es un tema de análisis, obviamente no es este el momento para hacerlo, pero preocupante, porque entonces estamos en una inestabilidad política que uno podría asimilar mucho a la inestabilidad climática. Es una variabilidad que tendríamos que entrar a comprender. En general, como ya pasó en Bolivia, otros proyectos han logrado recuperarse después de golpes de Estado y de golpes de fuerza. El mismo Brasil, etcétera. Nosotros no tenemos una tradición de izquierda en los gobiernos de Colombia. Nunca había existido. Quizás podríamos encontrar algunos pálpitos en la historia del siglo XIX y un proyecto modernizador en la historia del siglo XX, en 1936, muy parecido a Roosevelt y a Atatürk en Turquía, pero que fue hundido en sangre, digamos, la guerra perpetua, la sangre, la violencia permanente ha llevado a la inexistencia de gobiernos de izquierda en el país y a la idea de una insurgencia eterna, que en mi opinión es un profundo fracaso histórico. Yo fui insurgente. No puede haber insurgencia eterna. Un cuerpo social permanentemente armado durante décadas, por generaciones, pues termina degradado, porque el fin de un proyecto político no es el arma, no es matar al otro, es transformar a una sociedad. Y cuando se confunde lo uno y lo otro, aparecen procesos de profunda degradación humana, incluso social, política, cuyo resultado final ha sido una impotencia en la transformación de Colombia. Nosotros rompimos un poco ese hecho. Tenemos un año, así que está por verse qué pasa. Pero esta diversidad de proyectos al encontrarse con la Unión Europea, entonces realmente lo que encuentra es una especie de soledad. Aquí no está pasando lo mismo. Aquí lo que está pasando es una derechización real. Los movimientos alternativos europeos que antes nosotros mirábamos como faros, hace unas décadas, ahora nos miran a nosotros. Y entonces nos preguntan, ¿y cómo hacemos? Indudablemente hay un balbuceo y una tensión en el mundo que es importante entender, de eso hablamos ayer. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi.
Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.